Qué bueno ver que la gente se quiso levantar temprano. Yo sé que es un poco difícil. En El Salvador casi no somos personas de mañana, así que sé que estamos rompiendo un poco el paradigma de cómo vamos a trabajar este tipo de eventos. Pero para eso está pensado para que empecemos los días de una manera diferente y también para que vengamos a escuchar algo totalmente diferente. Entonces, bueno, muchas gracias por haber venido. Estamos empezando justo con el horario. Ahorita estaba haciendo el check-in y cabal teníamos que el último pedazo para que pudiéramos hacer el check-in allá afuera era bueno, creo que era hasta las 8 y ahorita empezamos ya con todo. Así que, sorry por la espera, para todos los que vinieron temprano. Chivo, entonces, bueno, mi nombre es Julio Sánchez, yo trabajo en Brand Management y Brand Development y pues les vengo a contar un poco sobre mi presentación, que básicamente es la inteligencia en lo absurdo. Yo siempre he creído de que todas las personas somos creativas y que realmente podemos sacar información de todos lados. Entonces, esta es un poco la idea que les vengo a compartir este día. Entonces, yo también trabajo dando clases, entonces ahorita una de mis áreas donde me he empezado a desenvolver es en la docencia. Entonces, uno de los problemas más grandes que hemos visto con una de mis compañeras, esta es una cita de ella, es que el sistema educativo salvadoreño es un sistema tiene educación del siglo XX, con profesores del siglo XIX y alumnos del siglo XXI. Entonces tenemos un problema de desfase en cómo se está enseñando y además en cómo es que la gente ahorita está empezando, a tener esos primeros encontronazos con el proceso de aprendizaje. Entonces, muchas veces una de las cosas más difíciles cuando uno está en esta parte de docencia es empezar a hacer el desarrollo de un proceso educativo. Y a veces el profesor siempre se enfoca en enseñar, pero olvida uno de los puntos principales, que es aprender. Básicamente no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo para alguien más. Entonces esto es uno de los puntos que la gente siempre empieza a olvidar al momento que estamos trabajando en toda el área de docencia. Entonces, una de las cosas que cuesta un montón es que empezar a enseñar toda esta parte que es vieja, que de alguna manera u otra es una base que nunca va a cambiar, pero es necesario que empecemos a tener nuevos abordajes de esta información. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder enseñar lo viejo, pero con ojos nuevos. Entonces, ahorita es uno de los retos que se está presentando. Entonces, ahorita tenemos un sistema educativo que lo que nos está generando es un montón de estereotipos, además. El sistema educativo ahorita nos está empezando a coartar un poco la forma en la que nosotros estamos moldeando la mente de los nuevos jóvenes. Esto, además, está presentando formas de cómo se está validando la información y cómo nosotros validamos las fuentes que nos pueden dar información. Entonces, por el momento, nosotros tenemos que la única persona que a mí me va a empezar a dar, por ejemplo, información que valga la pena, es alguien que tiene unos 18 títulos y que además me va a empezar a hacer sentir que yo realmente estoy un montón de escalas abajo de ellos. Entonces, y además, que la universidad es el único lugar donde yo puedo empezar a sacar información. Entonces, por el momento tenemos un sistema educativo que está pensado para solo hacer la medición de un tipo de inteligencia, cuando hay miles de tipos de inteligencia. Entonces, ahorita estamos empezando a hacer una medición de los alumnos y de la inteligencia de la gente mediante un sistema único. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos haciendo sentir a toda esta gente que tiene diferentes tipos de inteligencia como alguien estúpido. Entonces, esto lo que empieza a generar, además, son toda esta parte como de estereotipos. Entonces, la primera impresión ahorita se ha convertido en una de las cosas más importantes. Yo, por ejemplo, yo nunca me he visto como la persona más inteligente, así que a mí me pasó en todo mi proceso educativo que casi todos mis profesores, yo soy distraído, yo realmente,
soy, pero así, como un hot mess, o sea, soy un relajo en todo lo que hago y mi proceso educativo fue igual. Entonces yo estaba externando todo eso y yo tuve muchos catedráticos que yo hasta los escuché después de una de mis presentaciones que dijeron, este mono pasmado, ¿qué viene a hacer aquí? Entonces, ahorita la primera impresión está empezando también a convertirse en algo que está coartando, ¿cómo se llama?, a las personas y las empezamos a juzgar sin tener una idea clara porque tenemos un estereotipo de cómo se tiene que ver alguien que es intelectual y tenemos todo un estilo de vida que se ha generado alrededor de la idea de intelectual. Entonces, tenemos que tomar estas cosas y empezarlas a convertir realmente y como decía en el teaser de mi presentación, que realmente tenemos que empezar a convertir todas estas ideas en algo un poco más de impacto, que además y un impacto positivo que me empiece a llevar a mis metas o de repente a lo que yo quiero lograr. Entonces, uno de mis como role models, Martin Luther King, y de hecho me encanta cuando él pone esta frase de que de repente vio todo lo que estaba pasando con la gente y decidió, chivo, está pasando todo esto, pero ¿en qué voy a convertir esto? Entonces utilizó esto y todo el sufrimiento y lo convirtió en una fuerza creativa. Entonces utilizó todos estos obstáculos que estaba teniendo y todas las cosas malas que estaba pasando para empezar a convertir, ¿cómo se llama?, todas estas cosas en acciones que a él lo llevaran a lo que quería lograr y justo a empezar a resolver problemáticas que él estaba detectando y cosas justo con las que él estaba en contra. Lo mismo que pasó con Coco Chanel. Ella tuvo su mecenas, básicamente, que fue como el amor de su vida. Y de repente, él fue el que le empezó a dar el piso y que le empezó a motivar y le dijo, hey, mira, deberíamos de empezar, ¿cómo se llama?, deberías de hacer tu tienda, etcétera, etcétera, y de repente él se murió. Y de repente, es como cuando uno termina con alguien, que uno siente que se va a morir. Entonces de repente ella vino y dijo, bueno, al carajo, él se murió, pero aquí qué onda, o me muero con él o termino lo que empezamos juntos. Entonces vino y decidió terminar y ahorita ya todos conocen Chanel, es un imperio. Entonces, eso solo quiere decir que ella logró agarrar estas piedras de tropiezo y las convirtió en algo para llegar más allá. O sea, no vino y dijo, bueno, me voy a tirar aquí, que la vida me lleve. Entonces, realmente eso es como una de las cosas que estoy tratando de comunicar este día. Dale. Entonces, realmente el sistema educativo tiene que empezar a enseñarle a la gente que realmente esto es como este dicho de no enseñar, no hay que darle pescado, hay que enseñarle a pescar. Porque realmente información hay en todo. Entonces uno tiene que empezar ¿cómo se llama?, a enseñarle al alumno que puede empezar a extraer información de cualquier lado y que en todos lados hay información. Entonces, de hecho es una de mis frases favoritas de Buda, que dice que básicamente como el ignorante que sabe que es un ignorante es como un sabio. Esto porque a veces pasa que de repente al momento que uno empieza a obtener títulos y cosas así, uno cree que ya llegó al punto máximo. Entonces al momento que nos empezamos a cerrar es cuando de repente empezamos bueno, a veces pasa que la gente tú tienes su primer título y sienten que ya están encima de toda la gente y de repente creen que ya llegaron como a un punto máximo, entonces esto empieza a coartar este proceso de realmente tener más curiosidad y empezar a aprender mucho más y de repente, sí, en la universidad me dieron todo y de ahí no necesito nada más. Entonces, básicamente, se empieza a cerrar un montón, un proceso, pero esto igual viene por lo mismo que me viene diciendo todo el sistema educativo, entonces empieza a cerrar los procesos de aprendizaje de otros lados. Entonces, este es como un ejemplo personal. Esto no es la historia de mi vida, pero estoy llevando un poco a partir de mi experiencia personal. Como les dije, mucha gente a mí me empezó a llamar como medio pasmado. Y estas son las cosas que a mí siempre me han gustado. Siempre me gustó el arte. Tengo una fascinación por todo este lado como de mitología, guerreros y cosillas así. Me gusta el anime y además me gusta mucho la fotografía y me gusta un montón toda esa parte de moda. Entonces de repente yo me quedé como, puya, vea, ¿cómo se llama? A mí toda la gente solo me decía, hey, puya, pero es que lo que pasa es que lo único a lo que le pones atención son cosas que realmente no te sirven para nada. Entonces de repente la madre era como que, what, este bicho, o sea, uy, se me fue. Realmente
parecía como que todo a lo que yo le estaba poniendo atención solo eran como cosas tontas, que no me iban a llevar a nada. Entonces, después con el tiempo empecé a aprender que realmente toda esta información que yo tenía en la cabeza era algo que se podía convertir. O sea, si yo le empezaba a dar como un buen uso, realmente eso se podía convertir en algo, en ideas buenas. Y de repente para mis trabajos yo empezaba a conceptualizar, ¿cómo se llama? A veces me tocaba hacer como notas periodísticas y de repente me empezaba a basar en anime o en babosadas y de la manera como, ¡hey, qué buen enfoque! Y así, sí, vea. Entonces, de repente, esto me parece súper chivo porque este es como el arte japonés de empezar a hacer una reparación y empezar a unir como estas piezas para crear un todo, algo más chivo. Entonces, y para resaltar este proceso de que se está fragmentando algo, pero después se está uniendo y aquí hay un catalizador, es decir, como una idea rectora que está uniendo todo. Entonces, yo después me di cuenta de que esta chera, Naoko Takeuchi, logró sacar de todo lo que estaba pasando para empezar a generar su idea. Entonces es súper genial ver cómo ella de repente empieza a agarrar de todo para crear algo súper, súper chivo. O sea, y de repente es como que ella logró hacer una abstracción de información y es como que, wow, o sea, yo me quedé y yo dije, bueno, entonces de alguna manera u otra que yo tenga tanta babosada en la cabeza, no está mal. Es como que, pues, si yo realmente le doy un buen uso a toda esta información, yo puedo realmente empezar a enfocarlo para que sea útil para cualquier fin que yo tenga. Entonces, básicamente el valor que tiene una idea solo radica en el uso que yo le voy a dar. Dependiendo, o sea, no hay conocimiento y no hay nada de lo que yo me esté llenando la cabeza que sea inútil. De hecho, a veces pasa que uno pasa como 20 minutos, o bueno, a veces con estos videos de YouTube que están como en recomendados, a veces salen cosas chivas, no solo sale el Buki y cosas así. Entonces, bueno, a mí capaz que solo a mí me sale el booking recomendado, ¿verdad? Es posible. Entonces, básicamente, de repente, entre esas cosas, puede que haya como algo chivo. Realmente a veces uno está como, a mí me ha pasado que a veces estoy en reuniones y de repente es como que empezamos a hablar de algo y yo, hey, se parece a un video que vi hace poco, no sé qué, que creí que nunca me iba a servir para nada. Entonces, de repente, básicamente, yo tengo que empezar a ver de qué manera yo puedo hacer un uso idóneo de toda la información que yo tengo en la cabeza. Entonces, esto es como lo que enseñaba Mr. Miyagi, que le enseña a Daniel San, ¿cómo se llama? Wax on, wax off. Y Daniel es como, hey, pero ¿por qué me estás enseñando a lavar un carro? Él pensaba que el viejito solo se estaba aprovechando de él para que le limpiara el carro. Pero ahí, en ese proceso tan cotidiano, él le enseñó a que hiciera un proceso de abstracción de información que después le iba a servir para algo más. Entonces, esto básicamente es lo que, como la muestra de que en todo hay información y que de todo podemos empezar a sacar algo siempre y cuando nosotros lo logremos enfocar. Entonces, de repente, a mí me pasó que me dijeron que tenía la oportunidad de poder dar clases. Entonces, tuve como dos opciones. Número uno, era como, o sea, chivo, yo de por sí ya me había quejado de la universidad como toda la gente de mi generación y como todos, y de repente, sí, que la universidad, etcétera, etcétera. Entonces dije, chivo, ¿será que, bueno, me meto a dar clases? Y yo dije, bueno, sí, chivo, ¿por qué no? Entonces decidí hacerlo. A la mitad que estaba diapositiva, a la mitad de mi, cuando estaba a la mitad de preparar mis clases, de repente me di cuenta que yo estaba haciendo como toda la mara. De repente dije, puya, no, es que lo que pasa es que justo con la gente que voy a trabajar, a mí me estaban llamando para que yo desarrollar una parte creativa, algo que no se estaba desarrollando en la universidad. Entonces yo dije, puya, ahorita me voy a ir a topar con esto, y que hay un montón de trabas, no han tenido materias que les empiecen a preparar. Entonces fue cuando dije, no, mejor me voy a cambiar de universidad o tal vez no lo voy a hacer. Y me di cuenta que obviamente estaba como todo solo quejándome. Entonces dije, hey, o sea, realmente el quejarme de las cosas no me va a llevar a nada. Lo que me va a llevar es que yo empiece a hacer algo. Y en eso dije, este es mi momento para que yo pueda generar un cambio en todo este proceso educativo del que yo me estoy empezando, desde que yo me he pasado quejando toda la vida. Entonces, de repente decidí disfrazarme como uno más,
para ser parte del sistema, pero estar en contra de todo el sistema. Entonces, así como Clark Kent. O sea, realmente yo creo en el poder de los lentes. Yo de hecho hago bromas al respecto en mis clases, de que yo cuando llego la gente es como que, sí, vea, ¿cómo se llama? El primer día y este bicho, y después espérense que me ponga los lentes, esto va a cambiar. O de repente cuando hacen bulla fuera del aula es como que, espérenme, lo voy a ir a callar, me pongo los lentes y salgo así. Y es bien divertido porque realmente funciona. Entonces, pues, yo sí estoy ciego, no los uso por plante. Toda la gente se imagina que los uso por plante, pero no es así. Realmente estoy medio ciego. Entonces, decidí ser como Clark Kent. Y de repente dije, bueno, y también, no sé si vieron Jem and the Holograms, pero pues, dije, bueno, aquí voy a hacer un show. Entonces vine y decidí vestirme como catedrático y llegar con la cara enojada, así, vea, que yo nada que ver. Entonces, y dije, chivo, entonces voy a ser parte de este mismo sistema, pero voy a estar en contra de esto. Entonces me di cuenta que la mejor forma de hacerlo era hackeando la educación. Entonces, empezar a presentar toda esta información de una manera diferente, empezar a cambiar la forma en la que se puede empezar a educar a la gente y enfocarnos realmente en que la gente aprenda. Entonces yo dije, chivo, a mí toda la gente me empezó a decir que mis procesos estaban mal y fue súper divertido de que de repente a mí me llamaran porque todas esas cosas que a mí en un momento me dijeron que estaban mal, las empecé a aplicar, desarrollé mi proceso y me dijeron, eso es lo que necesita la universidad. Y yo me quedé como, wow, me está llamando toda la gente que me llamó estúpido, toda la gente que en un momento me hizo sentir súper mal. Entonces de repente yo dije, ay, qué genial, ¿cómo cambian las cosas? Entonces, básicamente aquí fue cuando yo empecé a implementar procesos diferentes en todo el proceso de educación. No es como que yo cambié todo, pero realmente vine y empecé a aplicar una forma de aprendizaje diferente. Entonces, de repente aquí fue cuando dije, hey, ahorita tengo la oportunidad de poder empezar a cambiar un poco las mentalidades y empezar a ayudarle a la gente a que tengan nuevas formas de empezar a adquirir información. Yo de repente trabajo mucho con referentes de todo. O sea, a veces explico teoría súper densa con un video. Es como que, primero voy a poner un video y después les voy a contar un poco. Entonces, de repente me di cuenta que tenía la capacidad de poder empezar a influir en la mente de la gente y empezar a enseñarles a que puedan leer entre líneas, que de repente absolutamente en toda información. Es como la Matrix, que de repente era como que, hay numeritos en todo, maldita sea. Entonces algo así es, realmente información hay en todo. Entonces yo dije, qué chivo, ahorita es mi momento para empezar a abrir mentes y poder ayudar a la gente y decirles, hey Mara, todos tenemos información chiva en la cabeza, solo depende cómo la vas a empezar a enfocar. Entonces desarrollé mi proceso de mamá pájaro. De hecho, está patentado, no mentiras, pero con una compañera mía, María José Ulín, de quien es la primera cita de todo esto. Ella fue una de los pilares que yo dije, puya, qué chivo, no estoy haciendo algo que está mal, porque de repente coincidimos así en la vida y de repente nos dimos cuenta de que nuestros procesos educativos eran súper parecidos. Y me dijo, men, que súper chivo que vos uses videos, que tus clases, de hecho mis clases están pero plagadas de recursos visuales. Entonces de repente me dice, que súper genial, y de repente tuve una clase de ella y yo fue como, hey, qué cool. Entonces de repente me dijo, esto funciona un montón. Entonces, el proceso que nosotros seguimos es básicamente comernos toda esta información densa y después como mamá pájaro írselo a vomitar a nuestros pichones. O sea, y llevarlo en una forma digerible, algo que realmente sea fácil de entender. Y yo, de hecho, otra de las cosas en las que estamos enfocados es en desarrollar una experiencia educativa. Que no sea esto de que, chivo, llego y a morir en el PowerPoint, vea, sino que de repente realmente sea algo como más de experiencia y además que esto empiece a generarle a la gente como, hey, pues, también un poco para que no falten, pues, es como que quieran ir para ver qué diablos va a ser la clase ahora. Entonces, entonces lo que empezamos a hacer fue este proceso un poco más experimental y además de experiencia de toda la clase. Entonces, aquí básicamente nosotros empezamos a cambiar un montón la mentalidad de la gente y de una manera u otra el paradigma que estaba al respecto de todo este proceso educativo. Entonces, uno de los problemas que de repente no habíamos contemplado es que el sistema educativo podía llegar a un punto en el que estaba cambiando también la mente del alumno.
Entonces nosotros, así como de repente encontramos gente a la que en nuestros procesos les sirvieron un montón y fueron como, wow, qué chivo, ¿cómo se llama? Realmente estaban aprendiendo un montón, hubo otra gente que no lo logró tanto. ¿Por qué? Porque ya estaban súper enfocados a que la única forma para aprender era igual, memorizado. Nosotros estamos enfocados un poco a que la gente interiorice, que aprenda, pero que logre aplicar sin necesidad. Yo les digo, a mí no me interesa que usted lo repita como perico. O sea, realmente solo repetir y repetir las cosas no sirve de nada. Es como que cuando usted llega con un cliente no le va a decir, bueno, le vengo a resolver con un método morfológico. Es como que al cliente ni siquiera le interesa. Entonces, al final lo que ellos necesitan es una acción bien hecha. Entonces yo les digo, no se lo aprendan, porque al cliente no le van a tener que hablar técnico. Y ¿cómo se llama? Tal vez a los otros profesores así se los piden, pero o sea, este proceso requiere un montón de que ustedes interioricen, que usted sepa y que después cuando lo ve en la vida lo pueda resolver. Entonces de repente hay gente que solo puede aprender bajo este régimen estricto. Está bien, y que de hecho también solo pueden ver como una figura seria y demás a este catedrático que llega a hacerme sentir como que, bueno, vos me tenés que ver del hombro para abajo porque de aquí para arriba no tenés derecho, porque no tenés títulos. Entonces, básicamente, ese ha sido uno de los problemas más grandes que hemos encontrado. Entonces, de hecho, lo que hemos tratado, uno de los puntos principales de todo esto es que empecemos a ver de que realmente un pequeño cambio en toda la perspectiva, es lo que les decía, nos va a empezar a ayudar a que podamos leer entre líneas y que veamos que todo básicamente se puede convertir en una herramienta útil, que todo de alguna manera u otra puede ser como no una piedra de tropiezo, sino que la podemos convertir en un peldaño y toda información se puede convertir en algo útil si nosotros sabemos cómo enfocarla. Entonces, pero una de las cosas principales es que toda esta información de nada sirve si la mente no está abierta. Entonces los procesos educativos tendrían que estar enfocados a poder, motivar a la gente y además enseñarles, como les decía, a que los alumnos puedan leer entre líneas y que puedan ver qué información hay en todo y que esté en todo. Entonces, que básicamente todos nosotros estamos solo a una acción de distancia de poder alcanzar cualquier tipo de meta que nosotros tengamos. No importa si toda la vida nos está diciendo que vamos por el lado contrario y que nos está jalando para otra dirección, pero esto es como el efecto flecha. Para que nosotros podamos hacer que llegue una flecha a un punto en específico, le tenemos que ejercer una fuerza contraria. Entonces, en este caso, solo es agarrar todo esto que de repente de alguna manera u otra puede ser algo negativo o algo que se vea como inútil y empezarlo a enfocar para que nos sirva para lo que sea que estemos desarrollando. Entonces, la educación tendría que estar enfocada también, no solo para abrir los ojos, sino también para despertar pasión en los alumnos. O sea, para que ellos empiecen a tener A mí, de hecho, me pasó con una clase que yo creo que es una de las que me abrió más los ojos, que de repente era como que me enseñaron semiótica y de repente ya nunca más pude ir al cine. Era como, maldita sea, todo lo estoy analizando. Entonces, básicamente algo así tiene que ser, pero con todo. O sea, que no les digamos, esto... Solo hay procesos semióticos en obras de arte o cosas así. Está en todo realmente. Todo está comunicando y todo el universo nos está dando información que nosotros podemos utilizar. Entonces, pues básicamente esa era la idea que les venía a compartir y a chulonearme en el proceso. Solo para que pues, este era un poco el proceso para que vieran mi yo catedrático y mi yo real. Entonces, pues, chivo, y eso es. Gracias.